presidencial en México son aterradores, como usted los dice, Gonzalo, y por eso quiero saludar a esta hora a Carlos Matienzo, quien es experto en seguridad, cofundador precisamente de un centro de estudios de seguridad digital, DataInt, y está con nosotros en la línea. Señor Matienzo, bienvenido, gracias por estar aquí en los micrófonos de Mañanas Blue nuevamente. Hola Camila, un saludo a todos hasta Colombia. Señor Matienzo, la situación de seguridad en México, como lo decía Gonzalo desde Panamá, es aterradora en estas elecciones presidenciales. ¿Esto va a mantenerse así incluso después de las elecciones o obedece a lo que está pasando en estos momentos en la contienda electoral? No, sin duda es la gran nota, desafortunadamente, en las elecciones en México. Ha sido el mayor obstáculo hoy en día para consolidar esa democracia mexicana. Estamos hablando de no solo de los candidatos que mencionaba tu colaborador, porque incluso si consideramos personas que aspiraban al cargo sin haber tenido el registro todavía, las cifras rondan entre 36 y 40 aspirantes que fueron asesinados, pero además han asesinado a familiares de los candidatos, han asesinado a los colaboradores, a los choferes que en muchos de los actos iban en el momento que sufrió el atentado. Estamos hablando de alrededor de 136 personas en total que han sido asesinadas. Esto principalmente para evitar que llegaran o para intimidar a ciertos grupos que podían acceder al poder, sobre todo a nivel municipal en México. Pero como bien dices, sigue la jornada electoral. Estamos muy expectantes de si va a haber actos de violencia el día de la jornada electoral. Y luego viene la post-jornada electoral, los días que son los cómputos distritales y municipales, y por supuesto el periodo que pasa entre que eligen a alguien y toma protesta, donde nuevamente podríamos esperar ataques en contra de candidatos electos o de potenciales miembros de sus equipos, particularmente las áreas de seguridad y obras públicas en los municipios, que es el nivel de gobierno más pequeño en México. Pero, a ver, Carlos, lo que no se explica es por qué, si la realidad es así de drástica, incluso más preocupante que la que yo traje a colación, ¿por qué Morena es probable que repita en el gobierno y que lo repita con un alto porcentaje de los votos? Aquí podemos decir que la economía prevalece por encima de la seguridad en la gestión de López Obrador. Bueno, es una de las grandes incógnitas que muchos nos hacemos en México. Estamos en el periodo más violento desde los años 60. Hay una pequeña reducción de la violencia, que eso narrativamente le ha permitido al presidente un poco defenderse, pero ellos mismos saben que es el área donde tienen menos logros que presumir, ¿no? Y es donde está peor calificado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora también ha sido porque en las campañas el gobierno, o más bien el partido oficialista y la candidatura de Claudia Sheinbaum han sido muy hábiles en tratar de no hablar del tema de seguridad. Ha sido el tema que un poco han ellos logrado sacar de la contienda, y también ha habido incapacidad de las otras dos candidaturas de poner el tema de seguridad en el centro. Xóchitl Gálvez lo intentó, de hecho arrancó en el municipio más peligroso de México, Fresnillo, Zacatecas, en una caminata nocturna con víctimas. Parecía que iba a ser el tema de la campaña y no lograron que fuera así. De hecho, se dejó el tema de seguridad, fue el último debate, y lo mezclaron con otros temas, incluso pobreza, migración. No lograron las candidaturas poner en el centro de la discusión el tema de seguridad, y es el tema más importante para México, porque ya no tenemos solo un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional, donde el crimen organizado controla territorios, controla gobiernos subnacionales, y eso lleva a que se cometan estos actos de violencia como los que hemos visto en las elecciones. Señor Matienzo, el hecho de que Claudia Sheinbaum sea la que vaya a reemplazar a Andrés Manuel López Obrador, eso es lo que dicen todas las encuestas. En el mundo, México es un país machista, Colombia también, eso no es una realidad solo nuestra. Siempre se tiende a creer que Claudia Sheinbaum va a ser lo que Andrés Manuel López Obrador diga, que ella va a ser, pues no el títere, pero sí más o menos va a seguir con las políticas de López Obrador. ¿Usted cree que eso va a ser así? Y en términos de seguridad, ¿Claudia Sheinbaum va a seguir con esas políticas de Andrés Manuel López Obrador? O contrario a lo que todo el mundo cree por el sistema mexicano, una vez ella llegue al poder, Andrés Manuel López Obrador va a poder decir misa, pero la que va a decidir es ella. Sí, digo, más allá de un tema ahí machista, sobre todo porque tenemos a las dos candidatas mujeres, ¿no? Y eso ha sido muy interesante en México, que tenemos una opositora mujer y una oficialista mujer. Sí me parece que hay razones para sospechar que lo que viene si gana Claudia Sheinbaum es una disputa muy interesante de su independencia como gobernante. Recordemos que López
Obrador no solo es un presidente fuerte, sino es además un líder social de izquierda que ha estado en México presente por ya casi 30 años. Entonces, una de las grandes preguntas es si ella va a tener la legitimidad propia suficiente para gobernar. Dependerá mucho del resultado, desde como yo lo veo, qué tanto ella incluso supera en votos a López Obrador, lo cual es posible, y si así es, creo que tendrá ella esa capacidad. Pero también dependerá qué tan demócrata es ella en el sentido de construir una nueva realidad, una nueva gobernabilidad, incluso con los partidos de oposición. Si se sienta a negociar con ellos y un poco dejar atrás el obradorismo y tener un gobierno más sensato, más conciliador. En temas de seguridad, básicamente lo que ha pasado en las demás agendas, en los debates presidenciales, se ha guardado un poco, como decimos, los ases debajo de la manga. No ha querido proponer mucho que sea diferente a lo de López Obrador, narrativamente salirse, porque en el primer debate lo hizo un poco y López Obrador la regañó al día siguiente en su conferencia matutina, le dijo, espera, tienes que defender mi gobierno. Entonces, en seguridad ha dicho muy poco. Lo que sí sabemos es de su equipo, Omar García Harfuch, quien pertenecía a administraciones pasadas y ella se lo llevó a la Ciudad de México como alcaldesa. Él tiene una aproximación un poco de mano firme contra el crimen, entonces tal vez podría haber un cambio, pero ha dicho muy poco, ¿no? En términos de propuestas y de postura, se ha guardado todo porque no quiere pelearse con López Obrador. Claro, pero usted dice algo que es muy cierto y es López Obrador es un líder político, pero además social, y el gran interrogante es qué va a hacer después de salir de la presidencia y qué tan grande va a ser su influencia, porque él ha sido un líder político muy distinto a los anteriores en México, y él tendrá la capacidad, en caso de que Claudia Sheinbaum no le haga caso o no defienda algunas de sus políticas cuando ella llegue a la presidencia, de poder bloquearla en el legislativo y de poder bloquearle su ejecución. Claro, mira, ahí como muchos dicen, se trata de ser buen presidente, pero también de ser buen expresidente, ¿no? Eso es tan importante como ser buen presidente. Y no sabemos si va a ser buen expresidente López Obrador. Lo cierto es que, como bien lo mencionas, tendrá las condiciones para bloquearla si así lo considera. Por un lado, muchos diputados y muchos senadores seguirán teniendo, pues digamos, esa influencia proveniente de López Obrador, porque es el liderazgo político con el que lo han acompañado durante décadas, ¿no? Y él podrá tener todavía una voz muy importante en el Congreso. Por otro lado, y esto es muy importante remarcarlo, en el gobierno de López Obrador se aprobó una nueva figura que es la revocación de mandato, algo que no teníamos en México, parecido a lo que hay en Venezuela y en otros países de América Latina. López Obrador siempre tendrá esa llave, esa herramienta. Si se sale un poquito de la línea Claudia Sheinbaum, o más bien rompen drásticamente, él tendrá la calle para movilizarse e incluso usar esa herramienta. Esa es una hipótesis, es un escenario. Existe también el escenario que cumpla lo que ha dicho. Él que ha dicho, yo me voy a retirar, me salgo. Creo que él tiene personalmente él tiene un gran deseo de pasar a la historia como un prócer en México, y creo que eso pasará también por no involucrarse y no conflictuarse con el siguiente gobierno, siempre y cuando no destrocen su gran proyecto político. Creo que Claudia Sheinbaum tendrá cierto espacio para en diferentes áreas como cambio climático, tal vez seguridad, un poco distanciarse de López Obrador. Requerirá mucha valentía de su parte, pero también yo sí creo que mucha capacidad de conciliar con la oposición, saber que puede construir esa legitimidad no solo dentro del movimiento obradorista, sino también con los partidos de oposición que ahí seguirán y representarán tal vez al 40-50% de la población mexicana. Pues es Carlos Matienzo, experto en seguridad, cofundador de DataInt. Carlos, mil gracias por estar con nosotros. La mejor de las suertes para México este fin de semana en sus elecciones presidenciales. Un saludo especial. Saludo a Colombia, muchas gracias. Colombia ha exportado varias cosas